Cada conducto respiratorio va a terminar en un alveolo, pero ese alveolo se encuentra dentro de superficies bastante pequeñas que son completamente histológicas y generalmente se encuentran a nivel de la base de los pulmones. De modo que el árbol bronquial, hay más conductos de este árbol, sobre todo en la parte más inferior de los pulmones, muy próximo a la base de los pulmones. Mientras en la parte más superior generalmente están conductos principales hasta llegar a segmentos. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar la macroanatomía de la anatomía microscópica? Justamente en la superficie del pulmón nosotros encontramos estas estructuras poligonales, ¿no? Esta estructura poligonal representa un globulillo pulmonar. Hasta ahí llega la anatomía macroscópica. Después, ya en el interior de este globulillo, pues, sucede justamente el histológico hasta conformar la terminación del árbol respiratorio, que es el alveolo respiratorio. Como vemos en toda la superficie del pulmón, vamos a encontrar globulillos pulmonares. Donde hay más segmentos no es en el lóbulo superior ni en el lóbulo medio, donde existen más en el lóbulo inferior. Ahí tenemos 5 segmentos, o bien, como dice la clasificación actual en los libros, hay 4 a nivel del lóbulo inferior, sobre todo izquierdo, ¿no? Pero hay más segmentos en la base de los pulmones. Bueno, y eso es lo que hemos ido indicando el día de hoy, ¿no? Hemos hablado justamente de la segmentación de los pulmones en base a la división de los bronquios. Nosotros estamos observando desde los bronquios principales hasta los bronquios segmentarios. ¿Cuántos bronquios segmentarios habíamos indicado para el lóbulo superior? Bueno, este primero es un bronquio lobular, ¿verdad? Ese es el bronquio lobular superior. Aquí vamos a encontrar el bronquio lobular medio y este es el bronquio lobular inferior. Si nosotros comparamos, el bronquio lobular superior es relativamente grueso, el medio delgado, el inferior es el más grueso, porque este se va a dividir en muchos más conductitos. Entonces, para que lo entendamos más fácilmente, la persona respira mejor en la parte inferior, ¿sí? En la base de los pulmones hay más conductos respiratorios. Bueno, ¿qué habíamos indicado del bronquio lobular superior? Que se divide en 3 bronquios segmentarios. Los hemos denominado apical, anterior, posterior. El bronquio lobular medio simplemente se divide en 2, uno medial y otro lateral. El bronquio lobular inferior se divide en 5 bronquios segmentarios, de los cuales uno es superior y el resto son basales. Basal ventral, basal dorsal, lateral, etc. Basales, todos son basales. El izquierdo es bastante peculiar, el bronquio principal izquierdo se divide en 2 bronquios lobulares, uno superior y el otro inferior, porque solamente hay 2 lóbulos en el pulmón izquierdo. El bronquio lobular superior a su vez se divide en 2 bronquios, uno superior, otro inferior. El superior se llama del culmen, el inferior se llama língula. Este del culmen a su vez se divide en 3, apical, anterior y posterior. Mientras que el otro se divide, el lingular se divide en 2, uno superior y otro inferior, lingular superior y lingular inferior. Bueno, ¿qué pasa con el bronquio lobular inferior? Bueno, algunos libros dicen que se divide de la misma manera que el lado derecho, vale decir, hay uno superior y los otros son basales. Ahora, también hay libros donde indican que generalmente se fusionan 2 bronquios, el anterior y el medial, y hablan de un solo tronco, anteromedial. En ese caso, ¿cuántos habrían aquí? Ya no 5, serían simplemente 4 bronquios segmentarios. Esa es la diferencia, ¿sí?
Entonces, si revisan ustedes en los tratados de anatomía, generalmente encontramos 5 o 4 bronquios segmentarios. Si encontramos 5, tienen la misma disposición que la del lado derecho. Si encontramos 4, porque el autor lo ha indicado así, es que ha fusionado justamente el bronquio anterior y el medial, un solo tronco, anteromedial. Todos son basales, de modo que este anteromedial también es basal. ¿Sí? Esa es la única diferencia, para que tomen en cuenta. Cada bronquio segmentario, a su vez, se va a ir dividiendo, habíamos indicado, ¿no? ¿Cuál es el camino que le continúa a los bronquios segmentarios? Bronquios subsegmentarios. Luego, después de los subsegmentarios, ¿qué les sigue? Ya no son bronquios, ¿no? Son bronquiolos. Entonces, bronquiolo supralobular. Luego le sigue intralobular. Luego le sigue. ¿Qué más? Bronquiolo respiratorio. Luego, conducto alveolar, saco alveolar y finalmente alveolo respiratorio. Ese es el camino del aire, ¿no? Desde las fosas nasales hasta el alveolo respiratorio. Esa vía la tienen que conocer bien, porque en los niños habíamos indicado que es bastante complicado las neumonías, porque es a nivel bronquiolar. ¿Qué tienen los bronquiolos de diferente de los bronquios? La diferencia de cartílago, ¿no? Y músculo. Cartílago hasta bronquios, y a nivel de los bronquiolos simplemente hay músculo. Entonces en los niños se utiliza bastante medicación para de alguna manera relajar esos músculos, tratar de abrir los conductos. Se utiliza bastante derivados de la adrenalina, porque es justamente uno de los neurotransmisores a nivel pulmonar. Entonces, a tomar en cuenta. Es bien complicado tratar las neumonías en los niños, por eso tratamos de evitarlo. Ni bien tiene síntomas de alerta, un resfrío común, si no lo tratamos adecuadamente, si no hacemos un seguimiento adecuadamente, se puede complicar. Y hay factores de riesgo, ¿no? La desnutrición, el peso, la edad, son factores de riesgo justamente en los niños. Si nosotros conocemos esta división principal, o sea, hasta segmentos, hasta bronquios segmentarios, las arterias es fácil, porque tienen casi la misma división. Y en la mayor parte de los libros hablan de la primera división. Vale decir, habíamos indicado que hay una arteria pulmonar derecha, arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar derecha se va a dividir en 3 arterias lobulares, ¿no? Que son de la misma manera: lobular superior, lobular media y lobular inferior. Cada una de esas arterias lobulares se va a dividir en arterias segmentarias, ¿no? Entonces, están en relación con la división de los bronquios. Eso quiere decir que si hay 3 bronquios segmentarios a nivel del bronquio lobular superior, entonces va a haber también 3 arterias segmentarias. Una será apical, otra será anterior y otra posterior, que generalmente nacen de un solo tronco, que se llama ápico anteroposterior, ¿no? Entonces, ven ustedes la relación. Si memorizamos la segmentación, las arterias tienen la misma relación, la misma denominación. Conjuntamente las arterias se van a ir originando las venas pulmonares. De las venas pulmonares, sabemos que son 4 al final que van a desembocar en la auricular del lado izquierdo. Eso quiere decir que hay 2 del lado izquierdo, 2 venas pulmonares. Evidentemente tenemos aquí 2 lóbulos, pero en el lado derecho tenemos 3 lóbulos. Entonces están originando ¿cuántas venas? 3 venas, ¿no? 3 venas lobulares, una superior, una media y otra inferior. ¿Quiénes se unen? Generalmente la superior y la media se van a unir y van a formar una sola vena pulmonar. La inferior tiene una sola vena pulmonar, total 4 venas pulmonares. 4 venas pulmonares que están desembocando a nivel del corazón y permiten la circulación menor, ¿no?
así se va a producir justamente esta circulación. Bueno, esto generalmente se lo ve en prácticas, no sé si han tenido oportunidad ustedes de ver los pulmones, aunque cuando revisábamos laringe, ¿no? Veíamos la tráquea, parte de los bronquios, veíamos los bronquios segmentarios y también los pulmones, que están justamente divididos en estos segmentos pintaditos de color. Muchos de los colegas acostumbran a pintarlos justamente. Tenemos nosotros también una pieza donde están pintados los segmentos para que ustedes vayan diferenciando, ¿no? Cada segmento tiene su bronquio principal, que en este caso serán los bronquios segmentarios. El largo conducto, ¿no?, que sigue hasta llegar al alveolo respiratorio. Esto es lo que tenemos que conocer bien. Bueno, un alveolo respiratorio está rodeado justamente de arterias, está rodeado de venas. En este caso vamos a suponer, si es funcional, entonces vamos a suponer que estas son las arterias y estas son las venas. ¿Qué están rodeando? Bueno, ¿qué están formando tanto las arterias como las venas? Están formando un ovillo, ¿no? ¿Qué se llama esto? Capilares. Entonces, tanto las arterias pulmonares como las venas se originan en capilares. Los capilares tienen paredes tan delgadas que permiten la difusión simplemente de los gases, ¿no?, por diferencia de concentración. ¿Qué existe más en los alvéolos? Oxígeno. Entonces, como hay mayor cantidad de oxígeno, pues el oxígeno pasa fácilmente por diferencia de presión. ¿Hacia dónde? Hacia las venas pulmonares, que se queda a nivel del alvéolo respiratorio para que luego sea expulsado en la expiración dióxido de carbono. Entonces, los alvéolos respiratorios, que es la terminación de la vía respiratoria, está conformado por capilares sanguíneos, tanto de la arteria pulmonar como también de la vena pulmonar. Sus paredes son sumamente delgadas, por lo tanto el intercambio de gases es sumamente fácil, simplemente por difusión y por diferencia de concentración. ¿Cuánto de aire tenemos normalmente en los pulmones? 3.500, ¿no? 3.500 ml de aire tenemos concentrado en los pulmones. Pero si nosotros hacemos una inspiración forzada, una inspiración amplia, como cuando suspiran por ahí, entonces podemos llegar hasta los 5.000 ml, ¿no? 5.000 centímetros cúbicos. Entonces hay una diferencia. A eso se llama capacidad pulmonar máxima. Esa capacidad pulmonar máxima varía en todas las personas, y eso habíamos indicado que nosotros podemos medirlo justamente a través de un estudio que se llama la espirometría. La espirometría no es más que nuestra capacidad pulmonar vital. Bueno, ahí tenemos justamente nuevamente los capilares sanguíneos rodeando a quienes, rodeando a los alvéolos respiratorios. Diferencias de presión que van a hablar seguramente en fisiología, la presión del oxígeno, la presión del dióxido de carbono, permiten justamente la difusión de esos gases. Bueno, los pulmones están rodeados por unas membranas que lo están protegiendo y se denominan pleuras, que al igual que el pericardio está constituido por dos membranas, una envolviendo íntimamente el pulmón, es la membrana serosa, es una membrana de color transparente, es lisa, y es la membrana visceral. Y por fuera vamos a tener una membrana más gruesa, de una constitución mucho más fibrosa, áspera, que si la comparamos con el sistema nervioso, que es lo que hemos ido identificando, lo comparamos con la dura madre, ¿no? Entonces, esta es la membrana fibrosa, es la pleura parietal. Entonces, hay una pleura visceral que está íntimamente adosada al pulmón, envuelve a todo el pulmón,
sus fisuras y llega hasta el hilio pulmonar. Y pareciera que al nivel del hilio pulmonar se refleja, formando justamente la otra pleura, la pleura parietal. Entonces, la pleura visceral es esta, la que está con una línea de color rojizo. ¿Sí? Y la otra pleura es la que está revistiendo los órganos vecinos. Si vemos hacia adelante, pues esta pleura va a estar en relación justamente con las costillas, los espacios intercostales, va a estar revistiendo justamente toda esa fascia endotorácica. A nivel del diafragma va a estar revistiendo justamente todo el diafragma. Va a estar separado del corazón justamente por el pericardio. Posteriormente, también va a estar en relación con los ángulos costovertebrales. ¿No? Entonces, la pleura parietal se refleja en diferentes lugares para formar justamente un espacio entre estos órganos y también el pulmón. Este espacio se llama espacio pleural. Y este espacio pleural se encuentra de forma mucho más amplia en las angulaciones que tiene la pleura parietal. Esa pleura parietal, a ver, supongamos, viene por la pared endotorácica, recubriendo justamente las costillas, los espacios intercostales, revestiendo los músculos intercostales, y va descendiendo hasta la parte más inferior. Y de la parte inferior choca ¿con quién? Con el diafragma, y tiene que reflejarse justamente hacia la parte posterior, ¿no? Entonces, en esta angulación, ¿sí? Aquí hay una angulación, se forma un espacio mayor que el resto. Se llaman senos o ángulos, ¿sí? Senos o ángulos. Entonces, los senos o ángulos no son más que la reflexión de la pleura parietal. Si reflejamos la pleura que está envolviendo justamente las costillas, ¿qué nombre le daríamos a esa pleura? Pleura costal, ¿no? Si está separando, está protegiendo, lo está relacionando con el diafragma, entonces ¿cómo se llamará esa parte que está en relación con el diafragma? Pleura diafragmática. Si está en relación con la cara interna del pulmón, que también lo hemos llamado cara mediastínica, pues ¿cómo se va a llamar esa pleura? Pleura mediastínica. Entonces, pleura mediastínica, pleura costal, pleura diafragmática. Y en la parte más posterior, justamente la que se encuentra a nivel de los ángulos costovertebrales, pues también la pleura, ¿no? Desde la cara mediastínica va hacia la parte posterior, choca con el ángulo costovertebral y se refleja para venir nuevamente por la cara externa. Entonces también a ese nivel hay otro ángulo. ¿Dónde más va a haber otro ángulo? Justamente aquí, ¿no? A nivel de la cúpula pleural también hay otro espacio, mucho más amplio que el resto, ¿no? Que el resto. Bueno, entonces, aquí hay angulaciones. Aquí hay una angulación anterior, hay otra angulación posterior, lo mismo aquí. Cuando la pleura costal se convierte en pleura mediastínica, lo mismo, ¿no? Hay otra angulación. Cuando esa pleura mediastínica se convierte nuevamente en pleura costal a nivel de los ángulos costovertebrales, pues también hay otra angulación, hay otro seno. Entonces, ¿cuántos senos vamos a encontrar? Aquí primero, el costo diafragmático, ¿sí? Costo diafragmático va a ir hacia la cara inferior del pulmón y va a formar un primer ángulo que es el costo diafragmático. Pero en la parte posterior también hay otro ángulo, ¿no? Que también va a ser costo diafragmático. Entonces, este será costo diafragmático anterior, en la parte posterior será costo diafragmático posterior. Aquí, cuando la pleura costal se convierte en pleura mediastínica, se llamará ¿qué cosa? Costo mediastínico. También va a haber dos. Este va a ser el anterior, porque cuando llega a los ángulos costovertebrales, esa pleura mediastínica se va a volver a convertir en pleura costal. Entonces, costo mediastínica posterior. Costo diafragmática, costo mediastínica, tanto anterior como posterior. Y finalmente,
¿Dónde vamos a encontrar otro seno, otra angulación? Justamente aquí, la cúpula pleural. ¿Por qué son importantes estos espacios que se forman? Bueno, al igual que en el pericardio, este espacio contiene una pequeña cantidad de líquido que permite los movimientos del pulmón. ¿Qué movimientos tiene el pulmón? Se contrae y se expande, ¿verdad? Entonces tiene los movimientos de inspiración y de expiración. Y tiene que haber justamente un líquido que permita que las membranas no se adocen entre sí, no se peguen entre sí. Y es la importancia justamente del espacio que contiene una película muy fina de un líquido que actúa como lubricante, el líquido pleural. Muchas veces este espacio queda representado ya no por este líquido, esta pequeña cantidad de líquido, sino más bien por líquidos patológicos, espacios patológicos. Por ejemplo, hay una herida cortopunzante, el tórax, ¿qué tipo de presión tiene? Negativa. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a aspirar, ¿qué cosa? Aire. Y este aire, ¿dónde se acumula? Justamente en este espacio. ¿Y qué pasa con el pulmón? ¿Se puede expandir normalmente? Ya no, ¿verdad? Porque aquí va a estar ocupado por aire, entonces el aire está ocupando lo que debería ocupar el pulmón. Entonces el pulmón se hace pequeñito. Es difícil que se contraiga porque está ocupado justamente por aire. ¿Cómo se llamará en ese caso? Neumotórax. Cuando está la herida cortopunzante, no solamente ingresa el aire del exterior, sino también se ha roto vasos sanguíneos. Entonces, ¿dónde se acumula esa sangre si no sale hacia afuera? En el espacio pleural, constituyendo lo que se denomina el hemotórax. Y puede haber los dos, ¿no? Puede haber neumotórax. En una radiografía de pulmón o de tórax, tenemos que distinguir ya todo lo que hemos visto hasta el momento. Observamos las clavículas, observamos la escápula, observamos la columna vertebral. Este es el espacio producido por el corazón. Y lógicamente pues vamos a encontrar el aire de color negro, porque ha sido penetrado completamente por los rayos X. En cambio esto ha sido atenuado, ¿no? Porque hay presencia de líquido en su interior. Esto ha sido medianamente atenuado. Si nosotros comparamos esto con esto, fíjense, esto atenúa completamente los rayos X, por eso se ven mejor los huesos, ¿no? Se ven de un color blanquecino. Y aquí estamos viendo en su interior el conducto, ¿no? El conducto medular que tiene todavía la clavícula. Bueno, entonces, estos son los pulmones, tienen aire en su interior, han sido penetrados muy fácilmente por los rayos X. Podemos identificar la base de los pulmones cóncavo, justamente por la presencia de un músculo a este nivel, el músculo diafragma. Pero si nos fijamos bien, ¿se ve bien aquí el borde del corazón, como en este lado? No, ¿verdad? No se ve mucho. ¿Se acuerdan cuando hemos visto una radiografía para determinar el índice cardiotorácico? Se ven muy bien los bordes, porque tenemos que medir, ¿verdad? Tenemos que medir los bordes. Tenemos que medir los bordes tanto del lado derecho como también del lado izquierdo. ¿Separados de quién? De la línea medio. ¿No? Entonces aquí si tratamos de ver el borde derecho, por ejemplo, medio irregular, ¿no? Y este borde no es así, es un borde finito. Entonces, ¿qué habrá aquí? El pulmón no está colapsado, eso quiere decir que no hay aire, pero ¿qué va a haber? ¿Qué está empezando a ver? Líquido. Y puede ser que sea sangre, o bien puede ser que sea simplemente agua, producto de una infección que tiene el pulmón, una neumonía, ¿no? Cuando hay procesos de infección del pulmón, pues el pulmón va produciendo justamente cantidades de líquido que se van acumulando en el espacio pleural. Y aquí, casi ya nada, ¿no? Del pulmón.
está tapado justamente por una cubierta. ¿De qué? De líquido. Será sangre, será agua, será pus, pero está tapando completamente el pulmón. Bueno. Aquí más bien lo contrario, ¿no? Tenemos un pulmón derecho que se puede observar de alguna manera, pero también bordes irregulares del corazón. Entonces está ocupado. Aquí, nuestro pulmón parece que está inclusive colapsado, pues es hecho más pequeñito. Y justamente dice, ¿no? Espacio pleural con aire. Cuando hay aire, ¿qué se está colapsando? Se está colapsando el pulmón, se hace más pequeñito. Cuando hay líquido, entonces empieza a formarse una película de color blanquecino. ¿Sí? Entonces, blanco para líquidos, y si el pulmón se hace más pequeñito, como en este caso, hay aire. Entonces, aquí hay seguramente un neumotórax o un hidroneumotórax o un pioneumotórax, no sabemos todavía. ¿Cómo vamos a saber? Haciendo una resonancia o bien una punción. Tenemos que hacer. Parte del tratamiento es justamente la punción. ¿No? Y aquí se evidencia justamente, ¿no? Ha habido un traumatismo, fíjense cómo se han roto las costillas, hay sangre en su interior, hay fracturas, que lógicamente eso han permitido de que esta sangre vaya a ocupar el espacio pleural. Como hay fracturas, también va a ingresar aire. Podemos determinar entonces a través de una punción, a través de una resonancia magnética. Nuevamente, ¿no? Veamos cómo el líquido y cómo el aire ha colapsado el pulmón. Ese mismo paciente. Fracturas, a cabo de unos minutos, paciente con imposibilidad de respirar, siente que no puede respirar, algo que le oprime el pecho justamente, y es porque se está llenando de sangre y también no puede respirar porque su pulmón está colapsando, ¿sí? Se está haciendo más pequeñito por la presencia de aire alrededor. Y va a llegar hasta eso si es que no hacemos una intervención de emergencia. Bueno, la intervención de emergencia es justamente una punción, ¿no? Con que tengamos a mano, lo mismo que la cricotomía, es una medida de emergencia. Podemos hacerlo con una aguja, podemos hacerlo con una punta de un bolígrafo, podemos hacerlo con un pequeño bisturí, un cuchillo, una tijera, lo que tengamos a mano. Tenemos que perforar. ¿Dónde? En el espacio intercostal. ¿Sí? En el espacio intercostal. Bueno, resulta que nosotros habíamos indicado que la base de los pulmones está entre la 10ª a 11ª torácica, dependiendo si está en inspiración o si está en expiración. Pero hasta contar las vértebras y todo lo demás es medio complicado, ¿no? El paciente está con traumatismo, tiene imposibilidad de respirar, escuchamos, bueno, si no tenemos una endoscopia a mano, escuchamos, ¿no? Si está ventilando bien, si hay aire que está ingresando a los pulmones, y vamos a ver de que en el lado afectado no está ingresando aire. Y nuestro paciente nos dice cada vez, no puedo respirar, hay algo que me está comprimiendo, algo que me está apretando entonces. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene toda esa sintomatología que hemos visto hace un momento. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer una punción. Para eso nosotros tenemos que buscar inmediatamente espacios intercostales. Y uno de los espacios intercostales preferidos es justamente el segundo espacio intercostal. Línea medio clavicular del hemitórax afectado. No es fácil distinguir. Vemos la clavícula, una línea, trazamos imaginariamente una línea medio clavicular y buscamos el segundo espacio intercostal. ¿Qué borde? Borde superior. Borde superior. ¿Por qué no el borde inferior? Porque hay arterias, nervios. Porque hay arterias y venas, ¿no?
de lo complicado que ya está el paciente. Si nosotros hacemos la punción a ese nivel, lo vamos a complicar mucho más. Entonces, hacemos la punción a ese nivel. O hacemos el corte a ese nivel. ¿No? Va a salir inmediatamente aire, va a salir sangre, no tenemos que asustarnos. Es eso lo que estamos buscando para que el pulmón nuevamente vuelva a su tamaño normal, hasta que lo llevemos a un centro mucho más especializado. Es un tratamiento de emergencia. Una vez que llega al hospital, ¿qué van a hacer? Nosotros hemos hecho una primera punción, le hemos salvado la vida porque nuestro paciente está respirando mejor, pero luego vamos a hacer en el hospital ya otro tratamiento, ¿no? Y consiste en colocar una manguerita, un tubo, a eso se llama sello pleural. El primero es una punción pleural. Esto ya es un sello. Aquí ya no buscamos la línea medio clavicular, sino vamos a buscar la línea medio axilar. ¿En qué espacios? Bueno, y eso podemos hacerlo entre segundo y tercer espacio intercostal. Si nuestro paciente, ahora aquí hay una cosa, ¿no? Si nuestro paciente ha tenido un trauma, si nosotros vamos haciendo la percusión del tórax y resulta que es timpánico, entonces quiere decir que solamente hay aire. ¿Sí? Entonces, segundo espacio intercostal. Pero si tocamos, hacemos la percusión y resulta que el timpánico es mate, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay líquidos en su interior. Y eso es patológico. Entonces, para eso ya no vamos a hacer en el segundo espacio. Lo vamos a hacer en dónde? Lo vamos a hacer un poco más abajo. ¿No? Como dice, entre el cuarto y sexto espacio intercostal. Lo preferible es el sexto. ¿Por qué? Porque estamos cerca al seno costo diafragmático. Y generalmente los líquidos, por gravedad, tienden a bajar hasta el límite. Y el límite justamente del pulmón, a nivel de los espacios intercostales, es el sexto espacio intercostal. Línea medio clavicular. Entonces, una diferencia, ¿no? Si tiene aire ese paciente en su interior, hacemos percusión, ¿sí? Va a ser timpánico si hay aire, o va a sonar mucho más, es hipertimpánico, hay una hipersonoridad. En cambio, si hay algo sólido en su interior, como esta mesa, entonces va a ser mate, ¿sí? Lo mismo, vamos a ir, háganse la prueba, ustedes vayan golpeándose el tórax, van a ver cómo que el sonido es diferente que si golpean justamente en el reborde costal derecho. En el reborde costal derecho, ¿qué tenemos? Hígado, que es un órgano macizo. Vayan diferenciando al hacer la percusión. Sonido mate, sonido timpánico, ¿sí? Vayan diferenciando. Y así les va a ser también fácil diferenciar cuando hay un traumatismo de tórax. Si es timpánico, quiere decir que hay aire, ¿no? Lo está comprimiendo, no puede respirar el paciente. Pero también puede ser lo mismo, pero por presencia de líquido en su interior. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Percusión. Si hay líquidos, ¿qué vamos a hacer? Sello pleural. Si hay aire, ¿qué vamos a hacer? Punción pleural. Punción pleural, segundo espacio. Si hay líquidos, tenemos que sacar el líquido, ¿no? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Un sello pleural, sexto espacio intercostal. Bueno, evidentemente consiste en la introducción de un tubo, pero si nos ponemos a analizar bien, este tubito, si está al aire, ¿qué va a aspirar? Aire. Entonces tenemos que evitar que aspire aire. Si tiene líquidos en su interior, si solamente tiene hemotórax o hidrotórax, entonces tenemos que evitar que entre aire, ¿no? Tenemos que evitar que se haga un hidrotórax, un neumotórax. Para eso, en el hospital se tiene justamente estos frascos de sello pleural que tienen una cantidad de líquido, por lo tanto solamente dejan salir el líquido y no permiten que ingrese el aire, ¿no? Tiene una valvulita de escape para que salga justamente y para que esto fácilmente se vaya llenando, ¿no? Porque si no tuviera esta valvulita de escape, la sangre no ingresaría, ni aunque fuera por gravedad. Pero nosotros, si queremos hacer un sello pleural de emergencia, vamos a introducir vamos a pedir
los sueritos, ¿no? Las mangueritas, el equipo de suero. Entonces, como son esterilizados, con uno de ellos vamos a introducir en el sexto espacio intercostal línea medio axilar. Y tiene su válvula, ¿no? Tiene su válvula. Va a haber momentos en que vamos a abrir para que salga la sangre. Sale la sangre, cerramos nuevamente. Se vuelve a llenar la manguerita, abrimos nuevamente para que siga saliendo, ¿no? Hasta que lleguemos a un centro de mayor complejidad. Bueno, serio pregunta. Mañana vamos a hablar justamente de los medios de fijación que tiene la mujer.